Bien, hoy se aprobó la controvertida, difícil, delicada ley forestal en la Comisión Agraria del Congreso. Y ha habido reacciones de algunas entidades, de algunos ONGs, diciendo que esto no debió haberse aprobado, puesto que no habría terminado el proceso de consulta y que este proceso pues no se ha llevado a cabo en buena cuenta. Ya la Defensoría en alguna manera lo había señalado también, aunque luego hubo una cierta rectificación. Estamos con Manuel Pulgar Vidal para hablar de este y otros temas vinculados a la coyuntura ambiental. Manuel Pulgar Vidal, como sabemos, es director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, el SPDA. Manuel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está, Jaime? Bueno, se ha aprobado esta ley en la comisión. Hay esta crítica de, no recuerdo, FEDEPAZ, por lo menos, no recuerdo qué otras entidades han dicho que efectivamente pues no se habría terminado con el proceso de consulta, han dicho que tiene que terminarse, que no se ha consultado en buena cuenta. Sí, es bien interesante el proceso porque hay distintas posiciones alrededor del tema. Hace unos días entrevistaste al representante de la Defensoría del Pueblo, que fruto de este oficio señalaba que no se está siguiendo el proceso de consulta que dispuso el Tribunal Constitucional en una sentencia, ¿no? Una sentencia del 2009. Hay otro grupo, AIDESEP, que dice que lo que se está haciendo no es consulta. Pero sin embargo creo que es bastante valiosa la carta que ha enviado CONAP. CONAP le ha enviado hoy día una comunicación a la Comisión Agraria donde reconoce que hay un proceso de consulta, incluso señala que de buena fe, y lo que le piden es un plazo. O sea, lo que piden es sigamos en este proceso y vayamos a un plazo que estimo, creo que se está discutiendo que sea de 120 días. Pareciera que al interior de la comisión, porque lo que la comisión ha aprobado hoy día es un dictamen, entonces la gran discusión es si pasa o no pasa al pleno, pareciera que la comisión tiene la voluntad de dar estos 120 días. Y para mí creo que sería saludable los 120 días. Claro, eso nos lleva de inmediato al otro escenario. El escenario que plantea que si en diciembre vence el plazo que tenemos con los Estados Unidos, claro, para finalmente contar con una nueva ley forestal, y si esto podría implicar que finalmente el TLC entre en el Congreso de los Estados Unidos a un proceso que creo que se denomina de consulta y que por eso se pierdan los beneficios especialmente arancelarios, ¿no? Claro. Sin embargo, acá también hay un tema a considerar. Algunos de los últimos talleres de consulta, especialmente el primero, el de Satipo, que ha sido entre noviembre y diciembre, han ido representantes de los organismos que representan a los Estados Unidos en el Perú, lo que a mí me hace suponer que ellos también están viendo que si finalmente desde el Estado peruano hay una voluntad de avanzar con esta ley forestal. Y yo estimo que si esto se conversara, otorgar un plazo de 120 días puede sonar razonable. Bueno, pero como el plazo está dado, es diciembre, los intereses proteccionistas en Estados Unidos se pueden movilizar, pero decir, no señores, ustedes no cumplieron el plazo y por lo tanto le restablezco los aranceles y entiendo que ya no tenemos ATPDA. Yo tengo entendido que el día de hoy se ha aprobado la prórroga del ATPDA a Ecuador y Colombia. Claro. Perú ya no, porque en principio no lo necesitaría, claro, porque estaría sujeto al TLC que está vigente. Entonces, con lo cual el TLC se convierte como que la herramienta más necesaria, y si finalmente no se cumpliera con la ley forestal y esto implicaría una rebaja de aranceles, significaría ya no solo retroceder en el TLC, sino retroceder más atrás del ATPDA. Pero más allá del tema de Estados Unidos y la posibilidad de que nos vuelvan a reponer aranceles, que sería pues lamentable, ¿no? Sería absurdo porque en realidad el proceso de consulta se viene dando desde hace 1 año y medio, ¿no es cierto? Cuando en la Comisión 2, esta famosa de las 4 que se formaron, ahí las organizaciones nativas, indígenas de la AIDESEP, CONAP, participaron incluso no solamente a título de ser consultadas, sino como coautoras el proyecto de ley, es decir, participaron en su propia elaboración, que es una categoría ontológica superior a la de la participación. Entonces vienen participando, es decir, ¿cómo es esto de que no hay participación? Sí, eso es cierto. Este es un proceso que está en su tercera etapa. La primera etapa es una etapa que se inicia justamente después de los temas de Bagua, de los lamentables sucesos de Bagua, en agosto del 2009, claro, con la famosa Mesa 2. Y la Mesa 2 no presenta o no plantea un proyecto de ley, plantea temas que debieran ser incorporados en un proyecto de ley forestal. Y este proceso termina en noviembre. Incluso termina con un acta que está firmada por todos los representantes, incluidos los de AIDESEP, y también obviamente los representantes de Estado que estaban participando, del gobierno que estaban participando en esta mesa. A su vez, desde el mes de noviembre de 2009, conociendo un poco los insumos que le da la Mesa 2, el Ejecutivo inicia un proceso de redacción a través de la Dirección Forestal, Ministerio de Agricultura, de un anteproyecto de ley forestal. Y a esta iniciativa del anteproyecto se suman organizaciones indígenas desde noviembre. Querían que acabe la Mesa 2, termina la Mesa 2 y se suman y contribuyen y aportan. O sea, ¿no? Continúa la consulta. Entonces. En marzo del año 2010,
el Poder Ejecutivo, marzo o abril, no recuerdo exactamente, concluye con el anteproyecto. Ya. Y este es el que se convierte en agosto en una propuesta del Ejecutivo ante la Comisión Agraria. Ya. Y ahora lo que la Comisión Agraria ha hecho son 4 talleres de consulta, que así los ha denominado, en Satipo, en Pucallpa, en Tarapoto y en Iquitos, y un taller de 3 días en Lima. Y claro, en este taller de 3 días en Lima lo que discutían mucho los representantes del sector de agricultura es, señor, la consulta no es un proceso estanco. O sea, hay consulta a lo largo de toda esta iniciativa donde tenemos desde una mesa 2 y se concluye en un anteproyecto, y no es que tenemos una etapa informativa donde uno habla y el otro escucha y no aporta. Todas las partes han aportado y lo que se está intentando recoger en esta ley forestal es el aporte de todas las partes. Entonces, yo personalmente creo que todo este dilema que se está presentando sobre si no hay o no hay consulta, lo que nos pone en evidencia es que la consulta es un proceso que efectivamente es largo, pero que se da en cada una de las etapas. Yo personalmente creo que sí hay consulta. Yo por eso me parece valioso lo que ha dicho CONAP. CONAP está diciendo, señores, reconocemos que hay consulta, que la consulta es de buena fe, pero necesitamos simplemente un plazo de 120 días para culminar este proceso de la mejor manera posible. Pero naturalmente quien sí se opone es AIDESEP, que tampoco ha ido además a estas consultas específicas regionales, ¿no? No fue como gremio mayor, ¿no? Pero sus bases sí estuvieron representadas en muchos de los talleres. Y esto también tiene que ver con el hecho que AIDESEP le ha enviado al ministro Chan hace un par de días una agenda de temas indígenas que estiman el Poder Ejecutivo debe tratar, ¿no? Donde está nuevamente el tema de la consulta y muchos otros. Bueno, pero entonces, si CONAP ha pedido 120 días, eso se supone que eso llevaría a la posibilidad de revisar la propia aprobación que se ha hecho en la comisión. Claro, pero es que lo que ha aprobado la comisión es un dictamen, y esto luego pasa al pleno, que en este caso, si hablamos de 120 días, eventualmente sería la comisión permanente, ¿no? Claro. Y esa es una nueva oportunidad de debate, siempre lo ha sido en el proceso legislativo, lo que pasa de una comisión, ¿no? Y no me parece mal que se haga una nueva discusión, porque definitivamente los nuevos aportes pueden estar modificando algunos artículos que están contenidos en este proyecto 4141. Ahora, el proyecto de ley, tal como yo lo revisé en su momento, hace 2 o 3 semanas, ¿qué podemos decir acerca de su calidad? Porque ahí hay varios, a mi juicio por lo menos, algunos problemas. En algunos temas es, por ejemplo, respecto al tema de la consulta del que estamos hablando, es muy general, habla de aquellos temas que les afecten, que es una cosa muy amplia. Cualquier cosa podría caber dentro de eso, es decir, debería precisar un poco más. Yo creo que el proyecto de ley es un proyecto de ley bastante extenso, ¿no? Para empezar, es un proyecto de ley que intenta ser el resultado de un consenso entre distintas partes, ¿no? Entonces, el tratar de conciliar distintos intereses que pueden existir en materia forestal en un solo proyecto de ley siempre es complejo. Hay cosas que son necesariamente perfectibles y se pueden perfeccionar en esta última parte del debate. Yo, por ejemplo, encuentro que dentro de lo que es el objetivo de la ley forestal, que cuando uno piensa en el bosque, uno debe pensar en la conservación, en el bosque como espacio en el cual se desarrollan comunidades y poblaciones locales. Uno debe pensar como hábitat para recursos y para el mantenimiento de la diversidad biológica, pero también debe haber un objetivo productivo, porque el bosque tiene un objetivo productivo. Esto último, por ejemplo, creo que no está reconocido necesariamente en el objetivo. Bueno, respecto al tema de la consulta, de hecho... Es una ley pues que resulta sumamente conservacionista y poco práctica. Pero yo creo que en ese sentido hay voluntad para mirar algunos artículos en esta última parte del proceso. Tú hacías mención al tema de la consulta. Este artículo que está en el título preliminar, me parece, del proyecto de ley, es un artículo que debería consolidarse frente a lo que es el proyecto de ley que aprobó el Congreso en su momento sobre el tema de la consulta, para que en todo caso haya una redacción coherente respecto a lo que se entiende como consulta. Pero, por ejemplo, sí tiene una virtud, Jaime, que creo que vale la pena destacar. La ley forestal vigente, que es una ley que ya tiene como 9 o 10 años, es una ley que básicamente reconocía la figura de las concesiones forestales, y esta la mantiene, y está bien, pero lo que el nuevo proyecto hace es reconocer que en el bosque uno puede tener 3 tipos de actores. Un actor con cierta tecnología, algo de capital. El sector forestal no es un sector muy capitalizado, que tiene el régimen de concesiones como una oportunidad. Pero lo que la ley vigente no hace, y el proyecto de ley sí reconoce, es que en el bosque también hay pobladores locales, el famoso motosierrista, ¿no? El motosierrista no tiene tecnología y no tiene capital, pero vive del bosque. Entonces,
Entonces no puede ser un actor que sea descartado del bosque, sino que tiene que ser integrado a un manejo mayor que tendría que ser alguien que administra un área de manejo y permite el ingreso del motosierrista bajo ciertas condiciones. Y el tercer actor son las comunidades. Las comunidades tienen una relación bastante estrecha con el bosque, pero no tienen necesariamente una tradición de desarrollo productivo del bosque, y ya se está dando en el Perú algunas iniciativas de asistencia técnica y de trabajo conjunto entre comunidades y centros de asistencia técnica que permiten generar esa capacidad en las propias comunidades para que el bosque se vuelva también en un activo finalmente para las comunidades, para que lo que pretendan hacer autónomamente. Que puedan hacer un manejo racional. Puedan hacer un manejo forestal, puedan entrar a la actividad también comercial, puedan ser actores relevantes del bosque si es que lo desean, porque uno tiene que reconocer que las comunidades tienen en esta parte autonomía. La ley reconoce que hay estos tres actores y creo que eso es positivo. De acuerdo, pero bueno, la ley no da respuesta a mi juicio, tampoco lo daban la ley antes, ni siquiera la del 1090, ¿no?, al tema de las zonas deforestadas, las famosas 10 millones de hectáreas deforestadas que se resuelven incluso ecológicamente con forestación, pero para eso se requiere pues incentivar la inversión, es decir, la inversión, esos son inversiones importantes, inversiones de largo plazo que requieren condiciones de derechos de propiedad importantes, o digamos sólidos, y la posibilidad de la propiedad privada pues ahí fue descartada, nunca siquiera se planteó, entonces se planteó a título de un proyecto de ley que nunca se les fue aprobado, ¿no? Bueno, esta ley no da respuesta a ese tema. Claro, es que ahí hay un problema, Jaime, que hemos tratado en su oportunidad y sobre el cual siempre hay un largo debate, ¿no? Nos guste o no constitucionalmente, la tierra de aptitud forestal sigue manteniendo el carácter de patrimonio forestal y en consecuencia es recurso natural. Y nos guste o no, sobre estos recursos naturales no se pueden dar derechos de propiedad porque están bajo una categoría llamada del dominio eminencial. Y sobre el dominio eminencial, porque así está reconocido en nuestra Constitución, uno no puede otorgar derechos de propiedad. Sí lo puede hacer sobre la tierra con fines agrarios, pero no sobre la tierra con aptitud forestal. Incluso por eso, Jaime, perdón que haga un paréntesis breve, las comunidades, e incluso lo han aceptado en este proyecto de ley, sobre el bosque no tienen un título de propiedad, tienen un contrato de cesión en uso. Y una cosa en la cual el gobierno está bastante atrasado es en la celebración de contratos de cesión en uso con las comunidades en relación a su bosque, porque no los puede titular sobre el bosque, los titula donde están asentados y donde tienen capacidad agraria. Entonces, siendo eso así, el incentivo llamado propiedad no es algo que pueda actuar en el bosque. Está limitado en el bosque, no, pero en las zonas ya depredadas. Pero nuevamente ahí sí te señalo que una zona depredada sigue siendo una tierra con aptitud forestal que tiene esa limitación. Esa es la gran discusión, y tú lo has dicho correctamente, que viene desde que se discutió la ley forestal vigente y cuando después se discutió esta ley llamada Ley de Promoción a la Inversión en Reforestación y Agroforestería, ¿no?, que donde el intento inicial era que se den derechos de propiedad. Esto entra al Congreso y el Congreso el año 2006 aprueba la ley, pero elimina el tema de la propiedad y lo que hace es generar una extensión de mayor plazo, 60 años, ¿no? Ahora, hoy día que estamos iniciando un proceso electoral importante, creo, Jaime, que uno de los temas centrales de debate es la relación que se tiene sobre los recursos naturales. Y estos temas, el rol del Estado como administrador de los recursos, los regímenes que pueden existir para el desarrollo de actividades productivas, pero también de conservación, la relación suelo y subsuelo, y los usos superpuestos del territorio, que es tan común en el caso peruano, son temas que tienen que ser discutidos y finalmente de una u otra manera resueltos, ¿no? Es interesante que ya algunos grupos están empezando una discusión en este sentido, y yo creo que el resultado de ese diálogo, de ese debate, se podrán establecer las medidas que sean más adecuadas para aprovechar sostenible y racionalmente los recursos naturales, entre ellos el bosque. Bueno, pero que no cabe absolutamente la menor duda de que un proceso de inversión en plantaciones forestales en la ceja de selva sería fundamental, no solamente para generar riqueza, generar empleo, sino para recuperar ecológicamente una zona que está devastada. Hay que definir, de hecho, medidas que promocionen la inversión en esas actividades. San Martín es un departamento, una región que está intentando promocionar, y si en algún momento debemos conversar sobre el tema de la propiedad, yo siempre he sido un convencido que la propiedad puede ser un incentivo ex post, ¿no? O sea, una vez verificada o confirmada la viabilidad de la plantación forestal, una vez confirmada
el monto de inversión, la propiedad puede convertirse en un incentivo. El temor siempre, y como te digo, hay esta limitación constitucional, es de la propiedad como incentivo ex ante, porque en realidad lo que puede generar, por todas además las deficiencias que existen de control desde el Estado, es que finalmente el área no se utilice para los fines para los cuales fue otorgada, ¿no? Por eso es un debate en realidad largo e interesante. Bien, Manuel Villar, muchas gracias por su participación.